Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la quinta jornada del curso sobre la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy tenemos como disertantes, y agradecemos la presencia de cada una de ellas, a Vitulia Ivone y a María Gabriela Ábalos. Vitulia Ivone nos visita desde Italia. María Gabriela Ábalos está seguramente en su lugar, que es Mendoza. Tendremos las disertaciones en ese orden. Voy a invitarlos a que a través del canal de YouTube, aquellos que nos acompañen puedan realizar sus preguntas. Es el canal YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Estamos saliendo en vivo por esa vía. Al terminar ambas disertaciones, que tendrán una extensión de alrededor de 30-35 minutos, tendremos lugar para las preguntas que les trasladaremos a las disertantes y que seguramente gustosas responderán. Y también invitamos a las colegas a que puedan también intervenir mutuamente en ese ámbito de preguntas, a compartir experiencias, a transmitir ideas mutuamente. Muchísimas gracias. Paso a dar una reconocida trayectoria, que es la de la doctora Vitulia Ivone, de la profesora. La profesora Vitulia Ivone es profesora de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salerno y también en la carrera de especialización de esa misma universidad. Ha trabajado en diferentes investigaciones en el ámbito de los derechos humanos, del tema de la bioética, la salud y el medio ambiente. Ha realizado investigaciones en diversas universidades europeas y en diversos países como Alemania, Israel, Brasil, la propia República Argentina. Y tiene una dilatada trayectoria en el ámbito europeo, en el derecho civil y con especialización en estos temas de derechos humanos relacionados a los derechos civiles. Le agradecemos la presencia a Vitulia, le damos la bienvenida y la dejamos en el uso de la palabra. Vitulia, tus palabras. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por sus palabras. Deseo agradecer ante todo al doctor Soria por la invitación a este ciclo de conferencias sobre la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. Es un honor estar aquí con vosotros. Las raíces comunes son el hilo que une a dos grandes países como Argentina e Italia. Y agradezco a todos los presentes para la paciencia que tendrán que mostrar al escuchar a una italiana que intenta hablar en español. La pandemia, sin duda, ha violado y afectado todas las áreas de la vida individual y colectiva. En el transcurso de esta larga crisis, la ley, sometida a las fuertes y sin precedentes tensiones derivadas de la epidemia, no tiene certeza de haber sido capaz de preservar sus características fundamentales: el respeto a los principios, la regularidad formal, la igualdad de trato. El riesgo es que la ley se haya convertido en un derecho de emergencia, móvil y confuso por su naturaleza. Esto se debe sobre todo en Italia a la cantidad de medidas regulatorias adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria y los consiguientes problemas que han surgido con respecto a los principios constitucionales. De hecho, la enorme cantidad de actos regulatorios aprobados de manera aluvial, de diferentes tipos y efectividad, ha dado lugar a dificultades de reorganización y armonización en constante cambio y dependiente de los resultados de los boletines médicos. Con respecto a los problemas constitucionales que esta situación ha planteado y sigue planteando, la pandemia ciertamente ha afectado el sistema de fuentes del derecho, de forma de gobierno, en particular la relación entre Parlamento y gobierno,
los límites del poder judicial y de los procedimientos de carácter jurisdiccional sobre la forma de Estado respecto a las relaciones entre el Estado central y las autonomías territoriales, así como sobre los derechos fundamentales más involucrados. Por esta razón, parece importante insistir en el dominio de la ley, sus anticuerpos, si están, su capacidad de reacción y defensa, porque me mueve una convicción que incluso en momentos de crisis más aguda, el derecho puede operar como técnica indispensable de regulación social y ejercer su capacidad de ordenamiento solo utilizando sus métodos y salvaguardando sus principios y su peculiar racionalidad. Exactamente como le sucedió a las personas físicas, el sistema de fuentes también funcionó durante la emergencia en un severo estado de estrés, al que reaccionó con una técnica regulatoria digna de ser denunciada por dos aspectos principales. El primero, la urgencia hizo necesario recurrir únicamente a decretos leyes para adecuar la respuesta sanitaria a las urgencias epidemiológicas casi cotidianas. De ahí la concatenación entre decretos de emergencias, decretos del primer ministro, órdenes del ministro de la Salud. Segundo, las ordenanzas regionales y locales se han superpuesto continuamente con estas leyes estatales en una espiral que ha hecho que el marco regulatorio en ocasiones ha sido difícil de leer. Más allá de la innegable prioridad de contener el contagio, existe de hecho el riesgo de que, junto a la subversión de la normal forma de vivir y convivir, pueda existir la del sistema de valores y libertad. Y es necesario evaluar la esperanza de que, sin perjuicio de las necesidades de contraste inmediato con la emergencia, los nuevos parámetros de seguridad en salud se equilibren con los valores fundamentales de una sociedad democrática moderna, inclinando los primeros hacia los segundos y no al revés en el nuevo régimen de convivencia normal que inevitablemente se desarrollará tras esta dramática fase. Antes de abordar el tema, es necesario aclarar el mecanismo fundamental que garantiza a los derechos previstos por la Constitución italiana, la reserva absoluta de ley. Esto significa que los derechos inviolables solo pueden limitarse a través de la ley del Parlamento, obligada al cumplimiento de las razones que legitiman la fijación del límite señalado por el mismo texto constitucional para los derechos individuales. Por ejemplo, salud y seguridad pública para la libertad del domicilio, salud y seguridad para la libertad de circulación, para reuniones en lugares públicos, para la libertad de religión y la libertad de expresión. Las razones son conocidas. La ley es el acto típico del Parlamento, que es el único organismo en nuestra forma de gobierno elegido directamente por los ciudadanos, expresión de la soberanía popular, dotada de una función de representación nacional, artículo 67 de la Constitución italiana. Segundo, el procedimiento de formación de la ley es necesariamente público y por lo tanto es sujeto al escrutinio de la pública opinión. Tercero, las fuerzas políticas minoritarias también están presentes en las cámaras, por lo que las oposiciones tienen voz. Cuarto, la ley puede ser sometida a la revisión del Tribunal Constitucional, órgano de control constitucional y garantía suprema del cumplimiento de la Constitución de la República. Podemos afirmar con certeza que la pandemia también ha afectado a algunas instituciones previstas por la Constitución. Intento en mi charla explicar que la política de la emergencia pandémica en Italia tiene sus respuestas
en los principios de la Constitución italiana. Y voy a explicar por qué. La Constitución italiana tiene al primer artículo esta definición. Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo que la ejerce en las formas y dentro de los límites de la Constitución. Para explicar lo que pasó y pasa en Italia, mi discurso comienza con el primer artículo. La pandemia no solo es una emergencia de salud, sino que también constituye una grave crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un gran impacto en las personas de todo el mundo. Según estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica y laboral provocada por COVID-19 podría incrementar el desempleo en todo el mundo en casi 25 millones de personas. El peso de la pandemia en la compleja dinámica de la legalidad y el trabajo es claramente evidente. Se puede argumentar en esta perspectiva, no he hecho más que enfatizar, revelar si era necesario los límites y debilidades del sistema del trabajo, expandiendo la fragilidad y la vulnerabilidad de un sistema que con demasiada frecuencia es objeto de reformas solo políticas y de restyling solo de fachada. La pandemia ha confirmado que existen sectores y cadenas productivas que carecen de un nivel digno de protección para los trabajadores. Lugares de trabajo que se caracterizan por la ausencia de cualquier protección de derechos, sin olvidar el sector de la prestación de servicios a la persona formar parte de las familias, siempre y en toda la Unión Europea, en las que se registra la mayor presencia de trabajadores irregulares. En el Informe Integrado del Mercado Laboral 2020 se confirma el carácter extraordinario de las repercusiones de la pandemia en el mercado laboral y se destaca que las categorías más penalizadas por la emergencia sanitaria fueron las caracterizadas previamente por situaciones de gran desventaja, mujeres, los más jóvenes y los extranjeros. En el decreto ley 22 de marzo de 2021, denominado Decreto de Apoyo, existen numerosas disposiciones en materia de trabajo, principalmente destinadas a ampliar las medidas ya introducidas al inicio del periodo de emergencia, pero también a una mayor simplificación procesal y ampliación de los destinatarios de protección. Para las desigualdades de género, sociales y territoriales, el plan de recuperación, el Next Generation EU, el plan europeo que ayudará a Italia y a otros países a ponerse en marcha, viene a rescate. Gracias a este fondo, nuestro país se ha marcado varios objetivos a alcanzar. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, este es el acrónimo nacional del Plan de Recuperación italiano, informa que Italia utilizará 3 ejes estratégicos. Uno de ellos se refiere a la mejoría social. El gobierno actual reescribió la misión 5 del Plan Nacional dedicada al tema de la inclusión y cohesión, que también incluye intervenciones para el empleo y las políticas laborales activas. Entre los próximos proyectos está el programa que se llama GOL, por la empleabilidad de los trabajadores, las financiaciones de mujeres emprendedoras y el fortalecimiento de la función pública universal. Vamos al segundo artículo, que es el artículo más importante de nuestra Constitución italiana. Es el artículo 2. La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, tanto como individuo como en las formaciones sociales donde se desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes imperativos de solidaridad política, económica y social. En el marco de los principios esbozados en la primera parte de la Constitución italiana, se encuentra este artículo que perfila el principio personalista, que además de marcar una nueva dimensión de la relación entre persona y Estado,
coloca el valor de la persona humana en el primer plano, en la parte superior del sistema legal. Es decir, valora un principio dicho personalista que se traduce en el propósito de colocar el desarrollo de la persona humana en el centro de todo el orden. Uno de los padres de la Constitución italiana, Constantino Mortati, aclara que en virtud de esta disposición el término inviolable significa que el hombre no es una función del Estado, sino el Estado está en función del hombre. Esta norma en las reflexiones de la doctrina y la jurisprudencia italianas tiene un carácter abierto y un contenido atípico en el sentido de que por su formulación establece que el hombre está protegido en todas sus manifestaciones esenciales para su desarrollo, aun cuando éstas no sean explícitas y sean aplicadas mediante legislación reglamentaria. Y en virtud de esta disposición y de la amplitud de su inviolabilidad, la efectividad de estos derechos es independiente tanto del reconocimiento previo expreso por parte del ordenamiento jurídico como de su expresa calificación como inviolable. También es una disposición que se caracteriza por ser abierta, es decir, capaz de ampliar su rango, ya que el ordenamiento jurídico, también a través de la interposición legislativa, ha permitido el goce concreto de los derechos humanos y fundamentales básicos. Y es a través de esta cláusula de abertura que hoy podemos considerar sustancialmente constitucionales tanto las cartas internacionales de derecho, pensemos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y las demás convenciones internacionales de derechos firmadas por Italia, el Tratado de Lisbona, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta ampliación también conduce a una protección reforzada, ya no restringida únicamente a la jurisdicción nacional, amparada por la constitucionalidad de la ley por el Tribunal Constitucional Italiano, que en caso de conflictos entre los mismos derechos fundamentales, hace uso de la ponderación y técnicas de interpretación basadas en la racionalidad. De hecho, hoy contamos con la cobertura que ofrecen las demás cartas de derechos, que a su vez brindan protección judicial ante tantos tribunales superiores de justicia internacionales que supranacionales. Para comprender plenamente la fuerza del artículo 2 de la Constitución italiana en tiempos de emergencia sanitaria, es necesario analizar la segunda parte de la norma, cuando afirma que la República exige el cumplimiento de los deberes imperativos de solidaridad política, económica y social. Así, el particularismo del primer párrafo se justapone al principio de solidaridad, que impone el cumplimiento solidario de aquellos deberes que en circunstancias excepcionales también pueden comprimir las libertades fundamentales, pero sí y solo si tienen como objetivo transformar la persona al afectar profundamente su egoísmo natural. Solo así, en el cumplimiento de sus deberes solidarios, políticos, económicos y sociales, la persona podrá convertirse en miembro efectivo de toda la comunidad, participando directamente de sus fortunas con espíritu democrático. Voy a ver, porque el tiempo corre, el artículo más importante en tiempo de pandemia, que es el artículo 32. La República protege la salud como un derecho fundamental del individuo y un interés de la comunidad y garantiza la atención médica gratuita a los pobres. Nadie puede estar obligado a un tratamiento de salud específico excepto por ley. En Italia el derecho a la salud es un derecho social, creo como Argentina. El Estado tiene que protegerlo y los ciudadanos tienen derecho a ejercerlo. En el artículo 32 de la Constitución se establece la salvaguardia de la salud como
derecho fundamental del individuo y como interés de la comunidad, lo que significa que la salud es reconocida sea como derecho subjetivo, tradicionalmente legado al derecho a la libertad, sea como derecho social de prestación. Su contenido multiforme abarca un denso perfil de libertad con una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión colectiva y una dimensión resarcitoria. En el contexto legislativo italiano, la expresión derecho a la salud sintetiza una pluralidad de derechos. El derecho a la integridad psicofísica, al ambiente saludable, el derecho a obtener prestaciones sanitarias, hasta el derecho a no tener prestaciones sanitarias. Pero decreta el derecho es un derecho fundamental. De esta manera se convierte en un derecho social con su carga de derecho subjetivo absoluto e inviolables. En el debate entre juristas, pero ha surgido una pregunta. ¿Tiene el derecho a la salud primaria sobre todos los demás derechos constitucionales? No todos estuvieron de acuerdo con la respuesta. Según algunos, el derecho a la salud es un requisito previo para todos los demás. Según otros, esta posición habría generado una deriva securitaria del orden, una especie de estado policial. Se sabe que la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht tedesco encontró en la Grundgesetz la existencia de una Werteordnung allgemeine, de una jerarquía general de valores, y que algunos autores italianos han comenzado a sentir la fascinación de esta reconstrucción, tratando de importar al menos su premisa en Italia, es decir, la idea de la existencia de valores constitucionales superiores y de valores constitucionales menores. Esta doctrina en Italia non è unanime. Ora, un momento, ecco qua. La emergencia ha dejado en claro la escasez de recursos y la falta de preparación para la pandemia. La Constitución italiana, a diferencia de otras, no contiene una regla general para la condición de emergencia sanitaria. Sí, establece el estado de guerra y establece que las cámaras deciden sobre el estado de guerra y otorgan al gobierno los poderes necesarios. Pero esta disposición es de interpretación estricta y se cree que no puede extenderse a otras situaciones de emergencia, como epidemias, desastres naturales o situaciones excepcionales de cualquier otra índole. La Constitución, sin embargo, no descuida las situaciones de emergencia. En tales casos prevé en el artículo 77 que el gobierno, en casos de necesidad y urgencia, puede adoptar medidas con fuerza de ley, decretos leyes. El artículo 120, párrafos 2 y 3, prevé el dicho poder sustitutivo del gobierno, que en el caso particular de grave peligro para la seguridad y protección de la población, debe ejercerse respetando los principios de subsidiariedad y leal colaboración. Dada en Italia la ausencia de una disciplina constitucional específica de emergencia, un primo problema que surgió fue el de identificar su base de disciplina. ¿Se encuentra o no se encuentra su legitimidad en la Constitución y sus principios? ¿O es necesario buscar en otra parte? Parte de la doctrina ha distinguido entre una situación de emergencia y una situación de excepción, subrayando como la primera, la emergencia, es conservadora y se utiliza para regresar lo antes posible a la normalidad, a través de poderes reconocidos por la Constitución y calibrados en la necesidad, mientras que la segunda tiene un carácter renovador,
tiende a romper la regla, a imponer un nuevo orden a través del reconocimiento de poderes indeterminados, libres en fines y medios y por tanto compatibles con los plenos poderes. Italia tiene miedo de los plenos poderes. El periodo pandémico sería entonces una situación de primer tipo y no un estado de excepción schmittiano que presupone un espacio vacío y desregulado, inimaginable en un estado democrático y republicano. La doctrina italiana ha tomado posiciones variadas y complejas que han encontrado composición en la opinión del presidente del Tribunal Constitucional italiano, según el cual, entre comillas, incluso en la actualidad, por lo tanto, una vez más, es la Carta Constitucional, tal como es, con su conjunto equilibrado de principios, poderes, límites, garantías, derechos, deberes y responsabilidades, que ofrecen a las instituciones y a los ciudadanos la brújula necesaria para navegar el alta mar de la emergencia y post-emergencia que nos espera. Cierro las comillas. Por tanto, la limitación de derechos fundamentales puede tener lugar en el marco de los principios constitucionales y con las garantías que estos se establecen, es decir, en cumplimientos de ciertos requisitos como la transitoriedad de la legislación, su proporcionalidad y razonabilidad con respecto al desarrollo de la pandemia, el respecto del principio de separación de poderes, especialmente en las relaciones entre gobierno y parlamento. La verificación del cumplimiento de los principios constitucionales se encuentra un caso de prueba importante en el respeto por la legislación de emergencia del principio de legalidad y de las reservas legales establecidas por la Constitución para garantizar los derechos fundamentales. En el alcance extraordinario y transitorio de la emergencia, lo que permite severas limitaciones a los derechos fundamentales para delinear el alcance de la legitimidad de las medidas adoptadas, puede ser solo una situación de emergencia. Es importante referir, porque estamos en un ciclo de charlas de este tipo, de una intervención del Tribunal Constitucional Italiano, la número 37 de 2021, que intervenció sobre la división de poderes legislativos entre el Estado y las regiones. En particular, el tribunal se pronunció sobre la ley regional de una región del norte de Italia, la Valle d'Aosta, que en diciembre de 2020 adoptó una ley regional. Esta ley regía la gestión regional de la emergencia, dictando normas específicas que contrastaban con las disposiciones de la legislación nacional. El presidente del Consejo de los Ministros, el presidente del gobierno, promovió la cuestión de la legitimidad constitucional, principalmente sobre la referida ley por la infracción del artículo 117 en materia de competencia legislativa exclusiva, así como la violación de los artículos 118 y 120 de la Constitución. Básicamente, según el gobierno, la región no podía pronunciarse sobre medidas de profilaxis a nivel internacional. Además, afirmó que la ley impugnada estaba en conflicto con el principio de cooperación leal. La región Valle d'Aosta objetó la inadmisibilidad del recurso con diversos argumentos. Además, argumentó que el gobierno no podría delegar en decretos del presidente del gobierno, ni siquiera a través del decreto ley, la gestión regulatoria de la emergencia, ya que afecta a los derechos de libertad regidos por la reserva de ley. Estos decretos debían ser considerados inaplicables a la región y sus poderes legislativos no podían comprimirse con una fuente regulatoria secundaria.
La región en su defensa afirmó que la Corte debe remitir la cuestión de la legitimidad constitucional de los decretos leyes que regían el decreto del primer ministro. Como veremos, el Consejo no se pronunciará sobre este aspecto. ¿Parece necesario? Vitulia, tendríamos sí. 5 minutos. Perfecto, Cinco perfecto, minutos. perfecto. Gracias, Vitulia. Algunas palabras sobre el Tribunal Constitucional Italiano. Es el más joven de los órganos constitucionales de la República. Nacido con la Constitución del 1948, comenzó a funcionar en el 1956. Desde el punto de vista de la tradición institucional, no puede resistir la comparación con las cámaras del Parlamento, ni con el gobierno, ni con el presidente de la República. Además, al ser completamente ajeno al esquema de la separación de poderes y en cierto modo cuestionarlo visiblemente, presenta una fisionomía que se puede trazar sobre todo en negativo, con caracteres y peculiaridades de un tipo diferencial. La Corte es de hecho un juez y sin embargo no pertenece al Poder Judicial. Es un órgano de justicia, pero no de jurisdicción. No dice la ley, sino que la juzga. Es, por su propia composición, un organismo profesional, competente, pero no es burocrático. Sigue en sus procesos formas procesales similares a las de los juicios comunes, pero con reglas y contenidos que no le son comparables. Considerando desde el punto de vista de las funciones, puedes decir que el Tribunal Constitucional Italiano es una máquina que produce decisiones. Según la arquitectura formal diseñada por el artículo 134 de la Constitución, las decisiones se refieren a las leyes y los conflictos de atribución entre poderes del Estado, o entre el Estado y las regiones, o entre las regiones. Algunas palabras, dos, sobre el control de constitucionalidad de las leyes en Italia. La primera y históricamente más importante tarea del Tribunal Constitucional es resolver los conflictos relacionados en la legitimidad constitucional de las leyes y actos con fuerza de leyes del Estado y de las regiones. El tribunal está llamado a comprobar si los actos legislativos se han conformado con los procedimientos exigidos por la Constitución y si su contenido se ajusta a los principios constitucionales. Puedo decir que en tiempo de pandemia la Corte Constitucional Italiana es como una bandera, es como una fuerza para los ciudadanos. Y no es una cosa extraña que se llega al Tribunal Constitucional cuando un jurista es una persona vieja, tiene experiencia. Y por esta razón es un baluardo de legalidad y justicia. Yo agradezco mucho a todos por su paciencia en escucharme. Había escrito mucho más, pero no entiendo tomar otro tiempo a mi nueva amiga María Gabriela. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vitulia. Tante gracias. Agradecemos también al mismo tiempo que hayas hecho el gran esfuerzo de hacer tu charla en otro idioma que no es tu idioma natal y nos hayas regalado tu disertación en castellano. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la disertación de la profesora María Gabriela Ábalos. Luego de su disertación daremos lugar a las preguntas del público que pueden realizar, les recuerdo, a través del canal YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Podrán desarrollar en el chat del YouTube las preguntas que crean pertinentes. Seleccionaremos las que por tiempo, por supuesto, podamos abordar en el escaso tiempo que tenemos en cada jornada. María Gabriela Ábalos, bienvenida. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, es profesora titular de Derecho Constitucional
y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, magistrada del Tribunal de Gestión Judicial asociada en lo tributario de Mendoza, vocal de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, entre tantas otras responsabilidades de trascendencia que María Gabriela sabemos que tiene y que está de más reiterar aquí porque es por todos conocida. Muchísimas gracias, María Gabriela, por tu presentación y te escuchamos atentamente. Muy buenas tardes. Un placer. Te pido que te desmutees un segundo. No sé si... Ahí está, perfecto. La escuchamos bien, la escuchamos bien. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar en La Plata, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias en particular al doctor Daniel Soria y a todo su equipo por llevar a cabo este tipo de actividades y por incluirme nuevamente en ellas. Además, es un gusto haber compartido este panel o este día de hoy con la profesora Vitulia Ibone, porque realmente interesantísima su presentación y además la quiero felicitar expresamente porque habla un castellano perfecto. Realmente pudimos entenderla y seguirla en todo. Bueno, un honor para mí estar compartiendo este panel con ella. Ojalá que alguna vez podamos acortar distancias y encontrarnos en Mendoza, en Salerno o en La Plata, ¿por qué no? Ojalá que eso sea así. Bueno, en el contexto de estas jornadas, de este curso, se me ha pedido que desarrolle los principales lineamientos y perspectivas del control de convencionalidad. Se imaginarán que un tema tan rico como este podría llevarnos varias horas en un seminario taller donde pudiéramos hacer un análisis completo de todos los perfiles que el control de convencionalidad tiene, pero pensando en los 20 o 30 minutos, se me ocurre mostrarles el tema a partir de 3 ejes centrales. El primer eje tiene que ver con circunscribir el análisis de los lineamientos del control de convencionalidad dentro de el molde del derecho argentino. Es decir, quiero mostrarles cómo a partir de la interpretación jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia Federal hemos ido tomando elementos de este control de convencionalidad. Para ello, en el segundo eje que quiero mostrarles, tenemos que hacer una vinculación necesaria con respecto a las normas jurídicas en nuestro sistema, donde podamos analizar cómo ingresan los instrumentos internacionales, puntualmente los referidos a derechos humanos. Y en esta línea, el tercer punto que quiero mostrarles son las características de nuestro control de constitucionalidad para ahí poder apreciar la dimensión que toma el control de convencionalidad a partir de los fallos de nuestra Corte Suprema, para que entonces podamos sintéticamente concluir en cuáles son las perspectivas, cuáles son las pautas, cuáles son los criterios que nos sirven a los operadores del derecho y que de alguna manera estos lineamientos que voy a mostrarles hagan que quienes estamos dentro del Poder Judicial o quienes están ejerciendo la profesión fuera puedan tener medianamente un horizonte de principales perspectivas de este control. Entonces, el primer punto que quiero mostrarles es cómo ingresan los instrumentos internacionales en el derecho argentino. Fíjense que pensar en nuestro texto constitucional de 1853-60 supone hablar de un texto que es fruto de su época. Es decir, estamos hablando de un texto que tiene una influencia importantísima del constitucionalismo norteamericano y que responde a un pensamiento de constitucionalismo clásico, un pensamiento liberal burgués, donde los postulados fundamentales son el de constitución escrita, suprema, rígida, en cuyo contexto los instrumentos internacionales o los tratados que estaban, y como siguen estando, claramente indicados en la Constitución, se encontraban en inferioridad por debajo de la Constitución Nacional. De ahí que en esta configuración del siglo XIX, los tratados o los instrumentos internacionales tenían la jerarquía que la misma interpretación de la Constitución le daban los operadores del derecho por debajo del texto constitucional.
Fíjense que en estos lineamientos rápidos que les quiero mostrar, hay algunos hitos claros a tener en cuenta en el cambio que esto se va gestando. Por ejemplo, 1972, cuando la Argentina ratifica la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en función de cuyo artículo 27 no podrá un Estado interpretar normas de derecho interno o la ausencia de las mismas para poder fundamentar el incumplimiento de un tratado. De ahí que a partir de ese momento cambió la jerarquía de los tratados que pasan a tener en el derecho argentino a partir de este artículo 27 una jerarquía superior a las leyes, aunque la Constitución siguiese diciendo lo mismo en términos de tener a los tratados por debajo de la Constitución. Y otro elemento fundamental fue cuando la Argentina ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, que además de contener una formulación que obliga a los Estados partes a respetar los derechos que surgen de esa convención, expresamente en el artículo 2 de esta convención, compromete a los Estados a que mediante cualquier herramienta legal de su ordenamiento adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos de esos tratados, visualizando así que ya sea herramientas legislativas o de otro carácter, va a tener que el Estado argentino comprometerse en el respeto de los derechos de esa convención, ratificando de esta manera que los instrumentos internacionales van a tener a partir de ese momento jerarquía superior a las leyes. Y en el caso argentino además hay otro hito fundamental que es de la mano de la jurisprudencia, el caso Ekmejian con Sofovich, 1992, donde la Corte Argentina interpreta estas normas que les he mencionado para concluir en interpretación jurisprudencial, para concluir entonces a favor de que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y que los derechos que surgen de los tratados tienen plena operatividad, dejando de lado la discusión entre tesis monista y dualista, porque la Corte reafirma la operatividad de los derechos de los tratados sin tener que exigir una ley que los transforme en operativos. Y esto además tiene como otro hito muy importante la reforma constitucional de 1994, donde el convencional constituyente expresamente, a partir de un artículo constitucional, atribución del Congreso, que tiene esa atribución por objeto a aprobar tratados, a partir de esta cláusula incorpora instrumentos internacionales expresamente indicados en el artículo 75, inciso 22, los dota de jerarquía constitucional y además abre el panorama en términos a que en el futuro el Congreso podrá otorgar esa misma jerarquía constitucional a otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos con un trámite particular, votando esa jerarquía constitucional con una mayoría agravada, 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Visualicemos entonces que a partir de 1994 se produce un cambio en el sistema de fuentes en el derecho argentino, por el cual ya no solamente es la Constitución la que ocupa esa cúspide de la pirámide de Kelsen, sino que también ahora va a estar acompañada con instrumentos internacionales sobre derechos humanos expresamente indicados en el texto constitucional y los que posteriormente, en este caso tenemos 3 instrumentos más, que han sido dotados de esa jerarquía por el legislador ordinario. Esto supone, y de nuevo en los lineamientos que les muestro, supone abrir un abanico interpretativo muy interesante en el derecho argentino, donde hay una posición, les diría, mayoritaria, liderada por Germán Vidar Campos, que plantea la interpretación del bloque de constitucionalidad, seguido por fallos emblemáticos de la Corte Argentina, que de la misma manera ha adoptado la posición del bloque, en virtud del cual se interpreta el artículo 75-22 en términos de entender que la delantera del ordenamiento jurídico, conformada por la Constitución más estos instrumentos internacionales, tienen o merecen una interpretación que no permita encontrar ningún tipo de discordancia entre los mismos, que no permita encontrar ninguna contradicción entre ellos. Versus otras posiciones, como por ejemplo la posición liderada por Gregorio Badeni, a la cual ascribe Horacio Rosati, actual ministro de la Corte Federal, por el cual en mucho más, por supuesto, en ambas posiciones de más fundamentos, pero
atento que este es simplemente uno de los puntos a tocar, me detengo en los lineamientos generales. En esta posición de Gregorio Badeni y otros profesores que lo acompañan, no hay tal bloque, sino que en la interpretación del texto constitucional, en el supuesto en que exista alguna contradicción entre estos instrumentos internacionales y la Constitución, es esta la suprema. Aquellos instrumentos internacionales ingresan en las condiciones de su vigencia, con todo el debate que ello genera, ingresan como complementarios de los artículos de la primera parte de la Constitución, lo que supone en esta posición la defensa de los principios de derecho público mencionados por el texto constitucional a la hora del Estado argentino aprobar un tratado. Junto con estas dos posiciones, que les diría las más visibles, hay una pluralidad más de posiciones intermedias, pero traigo esto a colación porque nos trae, en mi opinión, consecuencias interpretativas muy importantes que nos va a servir para luego ingresar en el control de convencionalidad. Fíjense que a partir de estas dos posiciones extraigo tres consecuencias interpretativas muy importantes. En la posición del bloque de constitucionalidad se opone la posición de la Constitución Nacional como suprema. En segundo lugar, en esta idea del bloque de constitucionalidad, los principios del derecho internacional tendrían primacía por sobre los principios de derecho público argentinos, sostenidos en la segunda posición. Y a su vez, en la posición del bloque aparecería como consecuencia interpretativa la aplicación irrestricta del derecho internacional versus la defensa de un margen de apreciación nacional en la segunda posición. Teniendo en cuenta entonces esta configuración del sistema de fuentes, ¿cómo vamos a vincularlo con el control de constitucionalidad y de convencionalidad? Bueno, recordemos que en aquel mismo texto del siglo XIX, la interpretación jurisprudencial que adoptó nuestra Corte Federal desde el caso Mendoza 1865, del caso Sojo y del caso El Hortondo 1887-1888, fue la de traer la interpretación de la jurisprudencia norteamericana de Marbury versus Mason de 1803 para configurar a partir de una catarata interesantísima de fallos jurisprudenciales la interpretación a favor del control de constitucionalidad teniendo en cuenta los parámetros norteamericanos, de forma tal que nuestro control se fue configurando sobre la base de ser control judicial, de ser difuso, de llevarse a cabo en una causa, jamás en abstracto, de tener en cuenta dentro de esa causa judicial el pedido de parte y luego el efecto puntual del control de convencionalidad de la mano de la no aplicación en el caso concreto sin producir la derogación de la norma. También les dejo como lineamientos que no debemos dejar de tener en cuenta que algunas de estas características se han ido modificando también por creación pretoriana. Por ejemplo, el pedido de parte en el control de constitucionalidad local se ha modificado hacia el control de oficio. Recordemos los precedentes: Milde Pereira 2001, Banco Comercial de Finanzas 2004, Rodríguez Pereira del 2012. Y a esto podríamos sumarle que también va modificándose el efecto de no aplicación en el caso concreto cuando la Corte Federal, y solamente circunscripto a la Corte y a estos precedentes que les voy a mostrar, abre el efecto hacia la derogación de la norma. Acordémonos del caso Rizzo de junio del 2013, acordémonos del caso Pedraza de mayo del 2014. Quiero visualizar estos aspectos que les he mencionado para ahora sí ingresar de lleno en el control de convencionalidad. ¿Y por qué hago esta introducción tan importante, en mi opinión? Para que cuando ahora analicemos las características de la convencionalidad, veamos, por lo menos en mi opinión, el paralelo y cómo va acercándose al control de constitucionalidad local. Bueno, primer punto, primer hito en la convencionalidad es que también estamos en presencia de una creación pretoriana. Así como aquel Marbury versus Mason de 1803 y nuestro Domingo Mendoza de 1865 y compañía, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos produce una creación pretoriana que va tomando forma a partir de 30 o 40 fallos posteriores que van confirmando sus características. Y fíjense
que estamos hablando de una creación que tiene muchos menos años de antigüedad que el control de constitucionalidad, porque así como 1803 nos marca un hito, recién en la convencionalidad es el año 2006, donde la Corte Interamericana, sin perjuicio de precedentes anteriores en el año 2003, con votos puntuales de García Ramírez, pero es en el 2006, Almonacid Arellano con Chile, donde le damos el nacimiento, la partida de nacimiento al control de convencionalidad. ¿Qué características tiene y con qué fallos interamericanos podemos sostenerlos? Como les decía, en este pantallazo que quiero mostrarles, les voy también a traducir lo que creo que son las principales características del control de convencionalidad a la luz de los precedentes interamericanos. Entonces, ¿qué características comienzo a dibujarles? Primero, está planteado inicialmente el control de convencionalidad como control judicial y difuso. Claro, fijémonos que con el andar de otros fallos interamericanos, como el caso Hellman contra Uruguay de 2011 y el segundo del 2013, la Corte Interamericana lleva a cabo un cambio en esta característica que les muestro, porque ya no es solamente judicial, también aparece como una exigencia para las demás autoridades públicas. Fíjense cómo ahí se abre una línea divisoria con el control de constitucionalidad argentino, si luego quedase tiempo o interés podríamos trazar esas diferencias. Pero sigo entonces con las características convencionales para la Corte Interamericana. Les decía, judicial y difuso originariamente, ampliado luego a todas las autoridades públicas. Segunda característica, el control de convencionalidad, esta especie de control de convencionalidad de la cual habla Almonacid Arellano, supone la compatibilización entre las normas de derecho interno más el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero aquí no se queda, sino que le agrega la interpretación que de ese texto hace la Corte Interamericana. Luego se va a ampliar también a la comisión, se va a ampliar también a actividad consultiva, no solo contenciosa. Visualicemos entonces que como segunda característica tendríamos el texto de la convención como la materia al cual le vamos a sumar luego en este corpus iuris interamericano otros instrumentos internacionales que también forman parte de este corpus, pero no solamente el articulado, sino también el precedente, o sea, la interpretación que hace los órganos del sistema interamericano. Como tercer elemento que quiero mostrarles, inicialmente Almonacid Arellano parecía que el control de convencionalidad era perfilado a pedido de parte, mientras que ahí mismo, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, aparece también en el 2006 el control de oficio. O sea que ya en el 2006, cuando en la Argentina recién teníamos un MIL de Pereira del 2001, un Banco Comercial de Finanzas del 2004, a nivel interamericano se asienta la doctrina del control de oficio, como tercera característica a tener en cuenta. Cuarta característica, la creación de este control con efecto destructivo, es decir, el control de convencionalidad que invalida, inaplica la norma en el caso concreto. Fíjense que en Almonacid Arellano se menciona que cuando el juez lleva a cabo ese control de convencionalidad y descubre que una norma no se ajusta al texto y a la interpretación de la Corte, esa norma carecerá de efectos desde el comienzo. O sea que no es solamente la inaplicabilidad, es la invalidación de la norma. Pero luego también se va construyendo, por ejemplo, Radilla Pacheco del 2009, se va construyendo el control de convencionalidad constructivo, es decir, la interpretación conforme, es decir, la obligatoriedad para los operadores jurídicos de los estados parte de construir normas a la luz de la Convención Americana y de su interpretación, es decir, el dictado normativo que se asiente sobre la convencionalidad para evitar la judicialización, para evitar que luego tenga que hacerse un control destructivo. Entonces tenemos control constructivo y destructivo de las normas. Otro elemento muy interesante para destacar, la cosa interpretada y la cosa juzgada, es decir, cómo va a impactar la decisión interamericana en este control de convencionalidad. Y acá se abren dos perspectivas muy interesantes.
Cuando se trata de la cosa juzgada, es decir, del pronunciamiento interamericano para un Estado que ha sido parte en el litigio internacional, la aplicación de la Convención Americana exige abiertamente el cumplimiento obligado y sin restricciones por parte del Estado condenado. De alguna manera, esto veremos luego qué planteo hace la Corte Argentina, por ejemplo, en el caso Fontevecchia. Pero me interesa seguir con esta línea, cosa juzgada con este entendimiento. Mientras que también se plantea la cosa interpretada, es decir, ¿qué ocurre con ese precedente interamericano respecto de los demás estados parte del sistema que no han intervenido en el litigio internacional? ¿Están también obligados a cumplir con esa decisión en términos de interpretación? Indudablemente, la Corte Interamericana, que pretende esta creación de un corpus juris interamericano, que pretende el cumplimiento y la obligatoriedad de sus decisiones para fortalecer al sistema, aparece claro que la cuestión interpretada debería servir para los demás estados para justamente tener claro y tener presente a la hora de aplicar un artículo convencional esa interpretación interamericana. Fíjense que lo último que quiero plantearles en esta caracterización de la convencionalidad es si es posible trazar algún paralelo con el control de constitucionalidad nacional. Y les dejo algunas pautas interpretativas, en mi opinión, interrogantes, para luego hacer una referencia puntual en los minutos que me quedan a el caso Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso Fontevecchia y D'Amico. Fíjense, ¿es posible plantear una asimilación entre el control de constitucionalidad local y el de convencionalidad? Bueno, primero elementos que creo que hay que replantearse. ¿Quién realiza el control de constitucionalidad y el de convencionalidad, el constructivo y el destructivo? Queda claro que para el control de constitucionalidad local, en la interpretación amalgamando con la convencionalidad, el control judicial es difuso, mientras que las demás autoridades públicas en la constitucionalidad argentina solo le realizan, y siempre lo han hecho, control de constitucionalidad constructivo. Es decir, cualquier órgano del Estado argentino, nacional, provincial, municipal, de la ciudad autónoma, no puede emitir un acto, una norma, sin primero chequear que se ajuste a la Constitución Nacional y a los instrumentos internacionales. O sea que en la construcción normativa, todas las autoridades públicas argentinas tienen que llevar a cabo el control de constitucionalidad. Claro, la duda se genera en relación con el control de constitucionalidad y de convencionalidad en este paralelo con efecto destructivo, inaplicando una norma y o derogándola. Aquí, en mi opinión, se dividen las aguas porque en el control de constitucionalidad no pueden las demás autoridades públicas inaplicar una norma o bien, y aún menos, invalidarla. La división de poderes, la estricta distinción entre la función jurisdiccional y la función legislativa impiden que las demás autoridades públicas y o los jueces en un efecto invalidador de la norma lleven a cabo una función legislativa negativa. Entonces creo que acá sí hay que hacer un replanteo muy importante de esas características a la hora de pretender amalgamar los dos controles. Mientras que en el modo en que se lleva a cabo, de oficio o a pedido de parte, aquí hay una clarísima, en mi opinión, asimilación de los dos controles, porque en el de constitucionalidad nacional, nuestros precedentes ya involucran a los jueces en ese control de oficio, igualmente en la convencionalidad. Y si a eso le sumamos normas procesales, como por ejemplo la de mi provincia, Mendoza, donde expresamente los jueces están habilitados a llevar a cabo control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio, siempre en una causa judicial, siempre con los límites procesales en función de la causa a resolver. O sea que en materia del modo en que se plantea hay asimilación. Por último, en relación a los efectos del control de constitucionalidad y el de convencionalidad, queda claro en el derecho argentino que en el ámbito judicial del control de constitucionalidad difuso, salvo la Corte Federal en los pronunciamientos puntuales que les he mencionado, el resto de los tribunales llevando a cabo control de constitucionalidad solamente producen como efecto en esa declaración la no aplicación al caso. No hay efecto derogatorio de la norma, no hay legislador negativo en manos del juez con toga, mientras que
el planteo convencional a la luz interamericana llevaría a que se planteara la posibilidad de otorgarle algún efecto mayor. Creo que estos puntos son puntos claves que, en mi opinión, no puede avalarse un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad que en este caso exija al juez local hacer de convencionalidad algo que no puede hacer en su control de constitucionalidad. Primera conclusión de este juego comparativo. En mi opinión, me sumo a toda la corriente doctrinaria que entiende que el control de constitucionalidad local, luego de la inclusión de la convencionalidad, se ve enriquecido con la convencionalidad. Y que los jueces, a partir de la introducción 2006 al Almonacid Arellano, la recepción jurisprudencial argentina, por ejemplo, en el caso Maceo en el año 2007, todos los jueces en la Argentina, realizando control de constitucionalidad, estamos obligados a enriquecer ese planteo con la convencionalidad, de forma tal que no debería haber más declaraciones de inconstitucionalidad sin la lectura convencional enriquecedora. Sobre los modos, de la misma manera, a pedido de parte y ahora habilitando el control de oficio porque también está habilitado para el control local de constitucionalidad. Mientras que en el efecto no puede el control de convencionalidad exigirle al juez local lo que el juez local no puede hacer en su control de constitucionalidad nacional. Lo que sí podríamos es reinterpretar entonces esa convencionalidad negativa para que el juez local lleve a cabo constitucionalidad con convencionalidad, efecto inaplicabilidad en el caso. No pretender darle un efecto convencional que no le puede dar como efecto constitucional. Y para finalizar, antes que nos toquen la alarma de que se nos terminó el tiempo, ahí está, ya lo veo, dos palabras para finalizar. El desafío que suponen los lineamientos convencionales en el derecho argentino van de la mano, en mi opinión, de este análisis donde armonicemos los controles buscando esa interpretación conforme no solo de la Constitución, sino del ejercicio del control judicial de constitucionalidad con efecto represivo. En este ejercicio, compatibilizarlo con el control de convencionalidad. Y para finalizar, una apertura hacia el diálogo jurisprudencial. Y en esto, la apertura la quiero plantear en dos niveles diferentes. Por un lado, que la Corte Interamericana dialogue con la Corte Argentina. Un caso interesante es el caso Fontevecchia, donde ese diálogo, en mi opinión, se arma a partir de la supervisión de sentencia del 18 de octubre del 2017 y la resolución de la Corte Argentina de diciembre del 2017. Se abre un diálogo entre tribunales, pero le agrego un diálogo más. El diálogo necesario, imprescindible, entre la Corte Federal Argentina y los superiores tribunales de provincia. De forma tal que esta Corte Federal Argentina, en el diálogo interamericano, obtenga, como obtuvo en Fontevecchia, la respuesta interamericana respetando los principios de derecho público argentino, respetando el derecho argentino y de alguna manera habilitando a la Corte a tomar más de una decisión al respecto, como hizo en la supervisión de sentencia de octubre del 17. Pero eso supone también que la Corte Federal Argentina, mirando a los superiores tribunales de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenga la misma apertura al diálogo, de forma tal que a la hora de tener que resolver sobre la interpretación de una norma provincial, sobre la interpretación de la Constitución provincial, priorice la interpretación del Superior Tribunal, priorice la lógica de ser o de entender al Superior Tribunal de Provincia como el intérprete último de las normas provinciales. De forma tal, entonces, que esta apertura dialógica tenga a la Corte Federal en un doble orden, hacia lo interamericano, con absoluto respeto hacia las provincias. Bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias María Gabriela. En tiempo perfecto, óptimo, sin ningún tipo de amenaza. Bueno, si les parece, vamos a comenzar con las preguntas que
que han despertado, que no son pocas, y que les vamos a invitar a que, en la medida que ustedes lo crean prudente, respondan. Nuevamente agradecemos el canal de YouTube de la Corte, que pueden hacer las preguntas por allí, todos los asistentes, y también dentro de la Suprema Corte, que hay muchos asistentes y que han generado también preguntas. La primera es hacia Vitulia, y ha despertado algunos interrogantes respecto a la Corte Constitucional italiana. Se ha expedido respecto a alguno de los decretos, si la Corte se ha expedido respecto a alguno de los decretos leyes dictados durante la pandemia, y qué mecanismos han tenido, es una segunda pregunta, qué mecanismos han tenido las minorías políticas para participar en la toma de decisiones sobre estas cuestiones de la pandemia. Una pregunta interesante. Luego tenemos otras, así que comencemos con estas dos, invitadas las dos, por supuesto, a participar y a dialogar también. Sí, voy a explicar. Hemos tenido dos gobiernos durante la pandemia. El primero dejó con el problema inicialmente, y el jefe del gobierno pensó que el sistema mejor para responder a la pandemia eran estos decretos del presidente del gobierno, que eran inmediatos, no pasaban por el Parlamento y tenían hoja de emergencia, ¿no? Pero el primer gobierno de la pandemia tenía una muy larga presencia de oposición en el gobierno. Cuando llegó la noticia que Europa iba a planear el plan de recuperación patrimonial de Italia, que ha pensado para Italia, para España, para todos los países de la Unión Europea, nos mudamos el gobierno. Y el jefe de este gobierno es un hombre de Europa, Mario Draghi, que fue el jefe del Banco de Europa y era la persona perfecta para hacer este diálogo con el gobierno europeo, porque dar millones de euros a un país sin tener un gobierno establecido, como estable, un gobierno con una hoja muy larga, era muy peligroso. Y con este gobierno no tenemos oposición en Italia, porque se operó de esta manera. Todas las partes entraron en el gobierno, con el ministerio de un tipo, un ministerio de un otro, y está una sola fuerza, decimos de extrema derecha, pero extrema derecha en Italia no existe, no está en este momento. Decimos de extrema derecha que en este momento se llama oposición en Italia, pero no tiene la fuerza, porque es un solo partido, para luchar contra las decisiones del gobierno, que son decisiones italianas y europeas. Y si deseamos que lleguen estos millones de euros para el trabajo, para la salud, para empezar con nuevas obras, la green economy, es absolutamente necesario que el gobierno trabaje tranquilo, sin oposición. Sobre los decretos, el Tribunal Constitucional no hizo nada, porque antes las regiones hicieron leyes, después el Tribunal Constitucional dijo, no puedes hacerlo, porque la decisión regional es bajo de la ley nacional, y si enfrenta una lucha entre otros, va a vencer la ley nacional, por supuesto no es la ley regional. No sé si con mi castellano he respondido, no sé. Perfecto, perfecto, sin ningún tipo de problema. Una tercera pregunta sería, porque estas eran dos, si podría describir qué aspectos de las restricciones que se tuvieron que establecer a causa de la pandemia por parte del gobierno han generado una mayor casuística en la litigiosidad o en la judicialización
de esas restricciones, ¿no? ¿Cuáles son las que ha resuelto principalmente la Corte Constitucional o cuáles han llegado a la Corte Constitucional? Es muy importante explicar que se llega a la Corte Constitucional dopo un percurso muy largo y no hemos tenido el tiempo para llegar al Tribunal Constitucional. No hemos tenido el tiempo porque tenemos que hacer todo el percurso oficial, ¿no? Tribunal, Corte de Casación y después ir al Tribunal Constitucional. No hemos maturado, pero la cosa que es necesario decir es que sobre todo en materia de libre circulación, sobre la libre circulación, sobre la posibilidad de las personas de reunirse pacíficamente. Voy a explicar que en Navidad, en Italia, hemos tenido un problema. El jefe del gobierno dijo que en cada casa era necesario reunirse en 4 personas. Y el problema fue, si en una casa que es cercana de la mía, yo veo 8 personas, voy a llamar a la policía y la policía tiene el poder de entrar en una casa por una restricción de este tipo. ¿O es un abuso del poder? Creo que entre un año van a llegar ante la Corte Constitucional este problema. Perfecto, muchas gracias. Ahora pasamos a María Gabriela, luego seguramente volveremos a algunas preguntas para Vitulia. Respecto a la clase, a la charla que te hemos escuchado, la declaración de inconstitucionalidad de una norma pareciera que conlleva que el juez efectúe obligatoriamente un análisis de convencionalidad a efectos de compatibilizar los textos nacionales e internacionales. Esta es la consulta. Digamos, Sí. si el control de constitucionalidad implica, ¿no?, un necesario control de convencionalidad. En mi opinión, sí. En mi opinión, teniendo los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, deberíamos estar obligados a la hora de hacer un control de constitucionalidad, de analizar todos los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, indudablemente, pero atento a esta creación pretoriana puntual, a esta denominación de control de convencionalidad, es puntualmente el foco puesto en la Convención Americana, pero eso creo yo que no debería ser excluyente de también analizar los otros instrumentos. ¿Y qué quiero decir con esto para bajarlo a la realidad concreta? Que cada abogado a la hora de hacer un planteo o cada magistrado a la hora de resolver debería hacer este esfuerzo de tener en cuenta puntualmente si se trata de una norma provincial, la Constitución provincial, la Constitución nacional, más todos los instrumentos internacionales, porque hay una riqueza con esta pluralidad de fuentes, de forma tal que uno debería encontrar, como abogado o como juez, debería encontrar esa riqueza para entonces fundamentar la decisión, ya no solamente en el texto constitucional, sino también en todo este bagaje. Creo que sin esta visión práctica, nuestro ejercicio profesional, del lado que fuere que estemos, no va a tener el impacto que todo esto tiene. No es solamente una cuestión de teoría, no es solamente una cuestión de debate doctrinario, ni de que solamente haga convencionalidad la Corte Federal. Todos tenemos que hacer convencionalidad, en mi opinión, en esta interpretación enriquecida, de forma tal que hablemos entonces no solamente de la Constitución convencionalizada, como dice Pedro Sagüez, sino también del ejercicio de nuestra actividad profesional. Y acá sí, en la construcción, es que tenemos que sumar a los demás poderes del Estado, a los distintos niveles en la descentralización horizontal y vertical, de forma tal que en la construcción normativa deberíamos ver leyes donde en toda su expresión de motivos estuviera claramente citado y referenciado la Constitución más todos los instrumentos internacionales. Y deberíamos ver ordenanzas municipales que tuvieran esa misma riqueza, de forma tal que en la construcción de las normas todas las autoridades públicas de todos los niveles de gobierno y en el control de constitucionalidad nacional, la riqueza con la convencionalidad, en mi opinión, en el efecto permitido por el control nacional. Ese sería el límite en relación al efecto de la convencionalidad.
Bien, hay una pregunta que tiene relación con, que habla del derecho comparado, por eso es para Vitulia, respecto a la posibilidad del control de oficio por parte de los jueces italianos de la Constitución, ¿no? El control de constitucionalidad de oficio por parte en el sistema italiano. Si podría aclarar algunas pinceladas muy generales, porque sé que puede escapar al tema y nos podemos ir por las ramas, pero puntualmente si es factible, si no es factible, si es un control difuso, si es concentrado, etc. Estás muteada, Grazie, a sì, ver sì. si... Está Sta silenciado. sì. Allora, ¿quién puede provocar el juicio de la ley, no? Está una vía de acceso al juicio. La Corte Constitucional no puede decidir autónomamente de qué se puede ocupar, o es necesario que venga investida de un recurso o de una duda. Estas son las dos situaciones. O un recurso que es de una situación que necesita una aclaración y una duda. Este artículo del Código Penal puede ser inconstitucional, se va a preguntar a la Corte va a responder. Sobre esta situación, cioè qué tipo de juicio va a dar, ¿no? Es un juicio entre Corte Constitucional, es un diálogo entre Corte Constitucional y los jueces, es decir, el texto de la Constitución, ¿qué tipo de qué tipo de libertad deja al legislador? Es decir, la Corte va a controlar la libertad del legislador. El legislador italiano puede exprimirse sobre todo, o la Corte va a ser cercano al legislador la misma rúa, la misma calle. Es un discurso de confines, ¿no? Si el legislador italiano permanece entre los confines de la Constitución, la Corte no tiene algún poder de evaluar el cómpito del legislador, ¿no? Puede ser que la Corte, puede ser que el legislador va a hacer una ley muy mala, pero la Corte Constitucional tiene que dejar al legislador su libertad. Perfecto. Sí, muchas gracias, Vitulia. Pues nada. No, si querés seguir, disculpame, pensé que habías culminado, pero... No, terminé. Perfecto, muchas gracias. Para Gabriela, si le parece criticable que las características del control de convencionalidad puedan ser cambiadas o incrementadas en sus efectos y alcances por una única decisión o por sola decisión de los miembros de la Corte Interamericana, sin necesidad de que esos aspectos que se incrementan o se modifiquen estén regulados expresamente en el texto de la Convención. Y como aclaración o como complemento de la pregunta, que ya es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que podría considerarse que los jueces de la Corte Interamericana carecen de legitimidad democrática directa o indirecta, ¿no? Linda pregunta. Bueno, indudablemente esa pregunta nos muestra una posición al respecto. Es decir, tenemos en la doctrina argentina e interamericana una posición que claramente critica estos aspectos que he mencionado. O sea que esa es una posición respetable. También les muestro otra posición al respecto. Primero deberíamos partir de lo que la Corte Interamericana dice de ella misma, que es lo mismo que la Corte Argentina dice de ella misma, que son ambas las intérpretes finales, una de la Convención Interamericana y otra de la Constitución Argentina. Si partimos de este presupuesto, presupuestos que en ninguno de los dos instrumentos, ni en la Constitución Argentina ni en la Convención aparece expresamente, pero que ambos tribunales se han nombrado como intérpretes finales, si partimos de este presupuesto,
perfectamente interpretando la convención, ambos tribunales construyen, como lo hizo en 1803 la Corte Federal Norteamericana, construyen toda una interpretación que va transformándose en una verdadera doctrina del control de convencionalidad interamericano y de constitucionalidad argentino. ¿Qué planteo como opción en la Argentina? Perfectamente, luego de toda esta creación pretoriana de la convencionalidad por la Corte Argentina, en esta interpretación, sí podríamos pedir, podríamos exigir que nuestro poder legislativo federal o nuestros poderes legislativos provinciales debatieran con pluralidad, con el juego de soberanía popular que tienen en sus manos, debatieran una norma donde claramente fijaran los contornos, los requisitos, los alcances de ese control. Y les pongo nuevamente el ejemplo de mi provincia, Mendoza. Más allá de estar a favor o en contra, no es eso lo que quiero plantear, quiero mostrar la obra del legislador. El poder legislativo de mi provincia, a partir del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de mi provincia, que se sancionó en el año 2017 y comenzó a regir en el 2018, claramente marca las pautas para que el juez lleve a cabo de oficio o a pedido de parte un control de convencionalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, en el mundo jurídico mendocino, podríamos decir que no hay esta sensación de creación pretoriana que mañana es cambiada, sino que tenemos una norma legal, que por supuesto también puede ser declarada inconstitucional por un juez, bien, que también puede ser modificada por el Poder Legislativo, por supuesto, pero intertanto es el órgano legislativo plural y democrático el que elabora las pautas para que los jueces lleven a cabo el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Por lo tanto, mi opinión, no me parece mal, porque de hecho es nuestra construcción constitucional, que sea el Superior Tribunal Federal o el provincial el que vaya construyendo, como en este caso, los lineamientos del control de convencionalidad, pero lo que sería mucho más aconsejable luego de ello es el debate donde debe llevarse a cabo el debate plural y democrático, que es en el Poder Legislativo. Y que en el Poder Legislativo se construya muy claramente para los jueces la forma, el mecanismo, los requisitos, los efectos del control de convencionalidad y del control de paso de constitucionalidad, de forma tal que evitaríamos. Sí. Gabriela, ahí quizás sería bueno hacer una extensión de tu respuesta respecto a que en esa posición supondría alguna equiparación entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema, y entre la Convención Interamericana y la Constitución, digamos, el valor que tiene cada una en sus ámbitos. Ahí vos propondrías, es decir, no es que proponés, sino que advertís como una equiparación. ¿Esto es así? Exactamente. ¿Qué es lo que quiero plantearles? Que la Corte Interamericana tiene los lineamientos pretorianos de su control de convencionalidad definidos en la catarata o familia de fallos desde el 2006 a la fecha. Ahora, lo que cada Estado parte del sistema interamericano adopte de esos lineamientos, la bajada y permeabilidad que Argentina lleve a cabo no debería dejarse solamente en manos de la interpretación jurisprudencial que, como bien nos expresó el colega que opinó y la historia institucional argentina muestra, los cambios jurisprudenciales se producen muchas veces por el cambio de composición y otras veces por el cambio de criterio. Sería mucho más democrático, respondiendo a ese cuestionamiento sobre los títulos democráticos de los tribunales de justicia, sería mucho más conveniente que esos lineamientos fueran discutidos, debatidos, adoptados por el órgano legislativo. Con un agregado: en un país federal como Argentina, el órgano legislativo nacional es clave para el federalismo, porque las provincias solo podemos tener, en términos de ejecutivo, legislativo y judicial, solamente tenemos cabida en el Congreso, numéricamente en diputados, y las provincias en un pie de igualdad en senadores. O sea que es el órgano federal por naturaleza. De ahí que ahí deberían discutirse estos elementos, superando entonces estas críticas, con mayor o menor razón, a la falta de legitimidad democrática de los poderes judiciales. Perfecto. Muchas gracias. Ahora
volvemos a Vitulia, y en algún momento ella refirió a cierto conflicto entre las regiones y el poder central en Italia. Si podía explayarse sobre puntualmente en el transcurso de la pandemia, cuáles fueron esos puntos de mayor conflicto entre las regiones y el poder central que terminaron judicializándose o de algún modo teniendo un reflejo en el ámbito judicial. No orientado tanto a lo político, sino porque no es el tema de hoy, sino a la judicialización de esos conflictos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo son las decisiones en materia de salud y las decisiones en materia de turismo y las decisiones en materia de libre circulación. Cuando el primer gobierno decidió que cada parte de Italia tenía un color y este color era respecto a la situación pandémica de cada región. Y cuando una región, por ejemplo, la Cerdeña, llegó a ser blanca era no tenemos pandemia. Esta región empezó a tomar decisiones de libre circulación, de decisiones sobre el turismo, abrir restaurantes, abrir café, y sin pedir estas decisiones junto con el gobierno. Y esto seguramente la pandemia ciertamente va a tener decisiones continuas, ¿no? No tenemos un tiempo necesario para que se va a madurar una hoja de la Corte Constitucional, pero seguramente sobre materias como las decisiones, por ejemplo, del PAS, mi región de pertenencia, el jefe de mi región decidió que iba a hacer un PAS para las personas vacunadas. Solo mi región, ¿ok? Nosotros estamos bajo del nivel italiano y después del nivel europeo. Hoy el gobierno europeo decidió que cada ciudadano europeo que es vacunado tiene el pase europeo. Entonces nos vemos que una región que va muy rápido a tomar una decisión sin un discurso de diálogo con otros poderes, seguramente va a constituir un juicio del juez constitucional. Pero ahora no lo tenemos. No sabemos que llegaron enfrente al Tribunal Constitucional italiano. Tengo que decir una cosa. Este tribunal tenía un presidente, mejor, una presidenta, la profesora de Derecho Constitucional Marta Cartabia. Esta jueza, que era la presidenta del Tribunal Constitucional, ahora es nuestro ministro de la Justicia. Puede ver el link entre los poderes del Tribunal Constitucional y las decisiones de un ministro de la Justicia. Bien, muchas gracias. Hay varias preguntas. Para Gabriela, dice, ¿podría realizarse el control de convencionalidad de oficio por parte de las administraciones públicas? ¿Podría un secretario de Estado declarar la convencionalidad o inconvencionalidad, no sé, de un decreto presidencial? Bueno, justamente en mi opinión no. Si estamos hablando de control de convencionalidad destructivo, o sea, para no aplicar una norma o para declararla inválida, en mi opinión, como eso no lo permite el control de constitucionalidad local, no podemos admitir este doble juego donde sí la convencionalidad y no la constitucionalidad. Imagínense, en mi humilde opinión, lo que sería de inseguridad jurídica que un acto fuese constitucional, porque ningún juez lo declaró inconstitucional, pero fuese inconvencional porque una autoridad pública así lo declara. Creo que el resultado sería altamente disvalioso. O sea que en esos términos no creo que corresponda a admitirlo. Muchas gracias y agradecida por también la brevedad en todos los tiempos que tenemos. Muchas gracias. A la doctora Vitulia Ivone, una de las asistentes a través del canal de YouTube, nos plantea
sí, acerca del efecto de la pandemia sobre las fuentes del derecho. Pareciera que usted refirió en su discurso a este efecto de la pandemia sobre las fuentes del derecho, y si piensa que esos efectos que se sucedieron sobre las fuentes del derecho terminarán siendo permanentes, ¿no? Es decir, que alteren el orden de las fuentes definitivamente. No, sin hacer futurismo, pero su percepción sobre el Sì, tema. sì, sì, credo che sarà un gran debate in Italia, questo sicuramente. Un debate, pero por favor, como ha dicho perfectamente María Gabriela, nuestra constitución es lunga, es una constitución rígida y no es tan fácil a mudar algunas cosas. Y por esta razón pensamos seguramente que entre personas que estudian el derecho, es decir, jueces, es decir, académicos, seguramente se va a hacer esto. Y sobre todo es una cosa, el derecho a la salud es un derecho fundamental, y si es un derecho fundamental, está sobre de los otros. Esta es ahora la discusión en Italia, porque no todos están de acuerdo de considerar el derecho a la salud sobre los otros, porque si está sobre, las decisiones son de un tipo. Si no, si es igual a los otros, las decisiones de un gobierno son diferentes. Está seguramente mucha discusión, pero no decisiones, toma de decisiones. Esto no. Somos italianos, son muy lentos a decidir, muy lentos. Bueno, a veces la lentitud en las decisiones es un beneficio, digamos, Seguramente, ¿no? en el Nos derecho aleja, sí. En el derecho sí. nos aleja de las hordas en la plaza, pero por ahí no hay que exagerarlo. Sí, sí, seguro. Me parece bien. Por último, da para mucho más el debate y hay otras también preguntas, pero quizás con esta podríamos ir culminando. Uno de los asistentes, en función de la disertación de María Gabriela, nos plantea si podría ella hacer algún tipo de alusión a si hay algún tipo de diferencia entre la obligación de la aplicación de las normas convencionales por parte de los jueces y el control de inconvencionalidad de oficio, digamos, como si hubiera dos estándares, o eso el asistente entiende de su discurso. Es decir, una cosa es la obligación de la aplicación de las normas convencionales y otra cosa es la posibilidad de la declaración de inconvencionalidad de oficio. Vuelvo a insistirles, por lo menos en mi pensamiento, que no podemos seguir pensando en una inconvencionalidad de oficio a secas. Siempre el juez local tiene que pensar en la aplicación de sus normas. Primero, lo dijo la Corte en Amalfitana Retano, o sea, primero el juez aplica sus normas. Ahora lo enriquecemos con la convencionalidad, pero no a secas, planteado al margen la convencionalidad divorciada de la constitucionalidad. De forma tal entonces que esta riqueza de la pluralidad de fuentes se visualice muy claramente en cualquier decisión judicial en el efecto constructivo y en el efecto destructivo o el efecto negativo, enriqueciendo el efecto negativo local. Y para ahora sí, 2 minutos. Me parece que estas formulaciones de Vitulia y mías han despertado muchísimo interés, ¿o no, Vitulia? Yo creo que nos tendrían que volver a invitar a las dos. Yo creo. Sí, sí, sabes que me interesaría muchísimo el diálogo y las decisiones entre Corte Americana, Interamericana y Corte Europea de los Derechos Humanos. Excelente. Porque están citaciones muy que se recorren, ¿no? La una ve que dice la otra. Es necesario hacer una aclaración. Bueno. Tomamos la invitación para hacer el seminario próximamente. ¿Por qué no en 3 ciudades, ¿no? En Mendoza, allí por Salerno, donde está Vitulia, y en La Plata, ¿por qué no? Vamos a transmitírselo a los ministros de la Suprema Corte para que auspicien esta intención. Yo les agradezco muchísimo. Voy a tomar una palabra de la última respuesta de María Gabriela, que es riqueza. Me parece que salimos enriquecidos de esta reunión y yo se los agradezco muchísimo en nombre del Instituto de Estudios Judiciales, de la Suprema Corte de Justicia,
de quien ha organizado, el ministro Daniel Soria, este evento que está teniendo un gran éxito, y esta jornada no es otra cosa que refrendar ese éxito. Muchísimas gracias a ambas, están invitadas permanentemente. Muchísimas gracias a concurrir y a participar en nuestras actividades. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Les comentamos que en el próximo jueves, en el mismo horario, tendremos la sesión número 6 de este curso. Los esperamos por el mismo canal. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.